Hola, soy Estefanía y en este video quiero hablarte y compartirte un poco del mecanismo de defensa de escisión. ¿Por qué surge un mecanismo de defensa? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Y bueno, el mecanismo de defensa surge porque hay un estímulo que me hace sentir algo no tan cómodo que pudiera traducirse como angustia, ansiedad, tristeza, enojo. Por ahí va la cosa, como estos afectos que no se sienten tan bien en el psiquismo y en el cuerpo. Este va a ser mi cuarto video del canal de YouTube. Voy a intentar que sea un video con no tantos tecnicismos y lo más fluido que se pueda. Vamos para allá y vamos a hablar del mecanismo de defensa que se llama escisión, el cual lo trabajó con profundidad la psicoanalista Melanie Klein. La decisión tiene que ver con una cuestión de dividir, de partir las experiencias, el mundo, incluso a nuestra propia persona entre bueno y malo, como si solamente existieran únicamente esas dos posibilidades, de que algo sea bueno o de que algo sea malo, de que algo sea blanco o de que algo sea negro, como si no existiera un montón de gamas de colores, grises y demás tonalidades. ¿Y cómo se puede ver la escisión en el mundo adulto? Bueno, pues seguramente te ha pasado o has escuchado de pronto estas personas que dicen como es o no es, punto, ¿no? O se hace o no se hace. Sí, como si solamente dejaran dos posibilidades, pero las personas que por su propia personalidad todo el tiempo recurren al mecanismo de defensa de la escisión, estamos hablando que son personas con un mecanismo de defensa arcaico. ¿Por qué un mecanismo de defensa arcaico? Porque la escisión, desde el pensamiento de Melanie Klein, se plantea desde los primeros años de vida. Cuando nacemos, el bebé no puede pensar entre toda esta tonalidades de colores y de gama de experiencias, solamente siente placer o displacer. Siente hambre y no puede hacer todo una introspección y reflexión de lo que está sintiendo. Entonces simplemente el mundo lo parte en experiencias buenas y malas. Por eso es que es un mecanismo de defensa muy arcaico, porque lo comenzamos a utilizar desde los primeros años de vida. Eso no quiere decir que de pronto las personas no podamos ponernos un poco escindidas y luego reflexionar también para darnos cuenta que las cosas ni son buenas ni son malas o no en todos los casos. Las personas con trastornos graves de la personalidad suelen estar mucho en esta decisión, como algo es bueno o algo es malo, punto. Y esa decisión también trae que, digamos, como primo hermano venga la devaluación o la idealización. Es decir, si yo vivo en un mundo entre cosas buenas o cosas malas o experiencias buenas o malas, entonces de pronto el psiquismo no sabe distinguir y al tener un estímulo que disfruta o una persona o algunas experiencias, las puede super idealizar y que entonces se convierta en todo bueno o puede devaluar muy rápido y entonces convertirse en todo malo. La cosa es que de lo que devaluamos no podemos aprender, por lo tanto no nos podemos nutrir y eso no puede poblar nuestro psiquismo, a diferencia de que si las experiencias se integraran. ¿Y qué sería acercarnos a la integración? Integración es poder juntar la parte buena y la parte mala, por ejemplo, de una experiencia, y una vez integrada, poder llegar a ciertas conclusiones psíquicas donde esa experiencia no tenga que quedar ni súper devaluada ni tan idealizada al grado que afuera esté todo idealizado y entonces aquí adentro quién sabe cómo me quedo o cómo me siento. Por ejemplo, en los trastornos graves de la personalidad, como el trastorno límite de la personalidad y todas las estructuras no neuróticas, suelen usar demasiado este mecanismo de defensa de la decisión. Y imagínense un mundo así, o sea, imagínense un mundo donde no existe posibilidad para poder pensar otros matices y solamente está dividido, es decir, escindido entre estas dos dicotomías. ¿Y cómo se ve todo esto con otros más ejemplos? Se me ocurre que yo me siento a planear un video, voy a hablar en primera persona, ¿ok? Me siento a planear un video para este canal y entonces me equivoco en, no sé, en un dato. Pero de 10 datos que di por uno que me equivoco, si escindo la experiencia y lo que está sucediendo, entonces todo puede ponerse muy malo, ¿no? Y ahora soy la peor transmitiendo información de psicoanálisis porque
cómo pude equivocarme, en vez de integrar toda la experiencia y poder reconocer que sí, que no estoy siendo perfecta, pero bueno, tampoco todo queda súper devaluado. Y al revés también, si aquí de pronto yo me pusiera a hablar, ¿no? Y entonces acabara el video y dijera: "Ah, qué bien lo hice perfecto, no cometí ninguna falla", y lo pongo como si todo lo que estuviera haciendo fuera muy bueno, no tengo posibilidad de poder crecer y poder aprender de ciertos errores y por lo tanto de que siga teniendo un contacto con el desarrollo del psiquismo, desarrollo que tiene que ver con la maduración. Entonces, digamos, ambas posibilidades, como de poder ver lo bueno y lo malo, luego elaborarlo e integrarlo, puede parecer asunto sencillo, pero en realidad no es tan sencillo. Requiere un trabajo interno psíquico constante. Este mecanismo de defensa también se lo podemos escuchar a una persona, por ejemplo, cuando termina con su pareja, ¿no? Es común de pronto escuchar que esa experiencia en el duelo la está tratando de integrar y por lo tanto de pronto dice algo así como: bueno, total, de todos modos, ya ni siquiera estaba bien con él o con ella, todo era malo, ya todo estaba muy mal, o al revés, ¿no? Es que era muy bueno o buena y yo la regué y yo, o sea, como dividir este mundo en solo dos experiencias y perdemos la posibilidad de hacer consciente que somos mucho más complejos y mucho más robustos psíquicamente hablando que solamente bueno, malo, blanco y negro, Dios, diablo. También se puede ver a veces cuando se pierde, por ejemplo, incluso hasta un objeto. A veces cuando podemos perder un objeto, podemos caer en decir, por ejemplo, ¿no? Pierdo mi celular. Y entonces, como pierdo mi celular, bueno, entonces ya está viejito. Y entonces empiezo a devaluarlo y a escindirlo como una manera de defenderme ante la angustia, defensa que vamos a llamar defensas maníacas. Todo esto que estoy diciendo se hila un poco con mi primer video de ese canal hablando del control, del triunfo y del desprecio, donde explicábamos que ante algo que nos angustia, como puede ser el duelo, la pérdida, elaborar alguna experiencia que tenga que ver también con ansiedades o con de pronto darnos cuenta de ciertas cuestiones de nuestra personalidad con las que no nos sentimos tan cómodos y cómodas, se pueden activar estas defensas maníacas. La decisión da para mucho porque se puede ver en muchos ejemplos y en la vida cotidiana. Repito, todas las personas hemos estado en ese momento psíquico de escindir. El problema y el conflicto viene con qué tanto ese mecanismo de defensa ya es parte de mi personalidad y recurro a él a cada rato en vez de poder recurrir a otros mecanismos más sanos y no tan arcaicos como pudieran ser la racionalización, la intelectualización. No estoy diciendo que haya mecanismos de defensa que, sí, 10, lo lograste, lo pasaste muy bien, y otros que tengan cero. Lo que estoy diciendo es que un psiquismo que se defiende todo el rato escindiendo, que se defiende todo el rato de la angustia o de la ansiedad o de ciertas experiencias escindiendo, es un psiquismo que va a estar demasiado en la dicotomía y que no solamente le va a hacer eso a otras personas y experiencias, sino que posiblemente se lo pueda hacer a sí mismo o a sí misma. Imagínense ese psiquismo, como todo el rato estar dividiendo en esa dicotomía, y ahora imaginemos la posibilidad de otros mecanismos de defensa como por ejemplo la racionalización o la intelectualización. Es muy diferente tener que pensar una experiencia y decir, bueno, sí, perdí el celular, pero bueno, de todos modos, ya iba a terminar mi plan, ¿no? Y voy a tener que empezar a ahorrar y así voy a tener tiempo para ver más equipos. Además, ni me urge porque, o sea, como empezar a dar otra explicación para defendernos de esa angustia de la pérdida del celular desde otro lugar que el de bueno y malo todo el tiempo. Por eso es que en los trastornos graves de personalidad, cuando la o el paciente llegan a psicoterapia, es todo un reto, porque constantemente tenemos que estar pendientes de esta decisión que van a venir a proyectar en la relación terapéutica, donde de pronto la psicoanalista o el psicoanalista pueden ser muy buenos y de pronto pésimos, muy malos. E incluso hasta las experiencias en psicoanálisis las pueden vivir así, un poco escindidas. Y la técnica terapeuta sería hacer la técnica psicoterapéutica, en mi opinión y en mi experiencia, es hacerle consciente al paciente de manera pronta, pero digerible y amable, eh,
que se encuentra escindido o escindida para que pueda empezar a tomar conciencia de estos rasgos de personalidad, porque además es un rasgo de personalidad que he visto que hace sufrir mucho a las y los pacientes. Bueno, hasta aquí en este video quería que fuera más corto, como más explicado y expuesto para la vida cotidiana y que incluso les pueda hacer reflexionar sobre cómo se relacionan con el mundo y con otras personas. Nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de psicoanálisis. Chao.